En una ciudad donde los edificios se alzaban como gigantes indiferentes y el tráfico rugía sin descanso, una niña de apenas 9 años caminaba descalza entre las sombras del olvido. Se llamaba Alma. Su cabello castaño estaba enredado, sus mejillas cubiertas de polvo, y en sus ojos oscuros se dibujaba una tristeza demasiado profunda para alguien tan pequeña. Alma había vivido con su madre en una habitación diminuta al final de un pasillo húmedo, en una vecindad donde la esperanza solía llegar tarde, si es que llegaba. Su madre, Clara, trabajaba lavando ropa ajena y vendiendo dulces en los semáforos. No tenían mucho, pero Alma jamás sintió que le faltara algo mientras tenía los abrazos cálidos de su mamá. Hasta que la enfermedad llegó sin avisar. Un dolor en el pecho, luego tos, fiebre, y en menos de un mes, Clara ya no estaba. Nadie del vecindario quiso hacerse cargo. Alma, con apenas una bolsa de tela y una foto vieja de su madre, fue arrojada al asfalto del mundo, sin guía, sin techo, y sin nadie que la llamara por su nombre. Vivió en las calles por días. Comía lo que encontraba, dormía entre cartones, y hablaba con el retrato de su madre como única compañía. Los adultos pasaban a su lado sin mirarla, como si fuera parte del paisaje roto de la ciudad. Una noche, llovía con furia. Alma se escondió en la entrada de un edificio de oficinas cerradas. Tiritaba de frío, acurrucada bajo un pedazo de plástico, cuando un auto negro se detuvo frente a la puerta. Un hombre de traje descendió, hablando por teléfono, sin mirar alrededor. Iba apurado, molesto por algo, hasta que tropezó con una pequeña figura en la sombra. ¿Pero qué? Exclamó, sobresaltado. La linterna de su celular iluminó el rostro de Alma, temblando, con la mirada firme pero silenciosa. ¿Qué haces aquí, niña? Ella no respondió. Solo abrazó su bolsa, como si protegerla fuera más importante que cualquier palabra. El hombre la observó por unos segundos. Luego, sin saber por qué, guardó el teléfono. Y se agachó frente a ella. ¿Tienes a dónde ir? Alma negó con la cabeza. Y en ese instante, sin imaginarlo, su vida comenzó a cambiar. El hombre se llamaba Julián Santamaría. Empresario, dueño de una constructora internacional, conocido por su temple frío y su obsesión por el trabajo. A sus 50 años, jamás había tenido hijos, ni tampoco se le conocían relaciones estables. Su mundo eran los negocios. Calculaba todo, tiempo, dinero, palabras. Pero esa noche, algo escapó a sus números. Alma seguía ahí, temblando, sin pedir nada, sin soltar una sola lágrima. Julián, incómodo, miró hacia los lados. Nadie venía. Nadie se detenía. Ven conmigo, dijo finalmente, en tono seco pero firme. Ella lo miró con desconfianza. Entonces, él sacó su abrigo y lo colocó sobre sus hombros. Solo por esta noche. Te daré comida y un lugar donde dormir. Mañana veremos qué se puede hacer. Alma asintió. Subieron juntos al auto. El chófer miró por el retrovisor con extrañeza, pero no preguntó nada. El trayecto fue silencioso. Ella apretaba su bolsa contra el pecho como si dentro llevara su alma entera. Llegaron a una casa inmensa, moderna, elegante y vacía. Julián no tenía sirvientes permanentes. Solo personal eventual que limpiaba o cocinaba cuando él no estaba de viaje. Aquella noche, estaban solos. Puedes dormir en la habitación de huéspedes, dijo, señalando un pasillo. Pero Alma se quedó en la entrada, sin moverse. ¿Dónde están tus papás? Preguntó él, intentando sonar amable. Mi mamá se murió, respondió ella bajito. No tengo papá. La frase lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. No supo qué decir. Así que simplemente caminó hacia la cocina. Preparó un plato con pan y leche caliente. Ella comió en silencio, con los ojos clavados en la mesa. ¿Y cómo te llamas? Alma. Julián asintió. Esa noche, Alma durmió en una cama por primera vez en días. Pero él no pegó ojo. Miraba al techo, preguntándose por qué la había traído. ¿Y por qué sentía que no podía dejarla ir?
A la mañana siguiente, Julián despertó con el primer rayo de sol entrando por la ventana. Se levantó con rapidez, como cada día, y bajó las escaleras con el celular ya en la mano, revisando correos y cifras. Pero se detuvo en seco al ver a Alma sentada en el mismo lugar de la noche anterior, con la bolsa entre sus brazos y la mirada fija en una taza de leche que no había tocado. ¿Dormiste bien? Ella asintió sin mirarlo. ¿Por qué no tomas la leche? No sé si todavía puedo quedarme, dijo con voz apagada. Julián se frotó el rostro. Tenía reuniones ese día, una presentación clave, llamadas internacionales, pero algo dentro de él lo anclaba ahí, frente a esa niña que apenas conocía. Puedes quedarte hoy también, dijo, sin pensarlo del todo. Pero necesito que me esperes aquí. Tengo que salir por trabajo. Alma volvió a asentir. No pidió más. No preguntó. Solo aceptó. Julián salió con prisa, pero su mente no estaba en sus negocios. Todo el día pensó en ella. En cómo era posible que una niña tan pequeña hubiera resistido sola en la calle. Recordó su propia infancia, tan distinta, tan llena de lujos y silencios, y por primera vez sintió vergüenza de su comodidad. Al volver por la noche, Alma seguía allí. Había limpiado la cocina y doblado las servilletas con cuidado. La casa, usualmente silenciosa, parecía haber respirado durante el día. ¿Comiste algo? Encontré pan. No quise abrir la nevera. Está bien. Pero no tienes que pedir permiso para eso, dijo él, algo torpe. Pasaron 3 días así. Julián salía a trabajar, volvía, y encontraba la casa en orden. Alma no hablaba mucho, pero sus silencios no eran pesados. Eran suaves. Y poco a poco, el empresario comenzó a dejar de mirar su celular cuando llegaba a casa. Una tarde, Alma le pidió si podía usar lápiz y papel. Él le dio una libreta. Esa noche, cuando fue a despedirse antes de dormir, ella le mostró lo que había hecho. Había dibujado la casa. Cada detalle, cada rincón, con precisión y belleza. ¿Te gusta dibujar? Preguntó Julián. Mucho. Antes dibujaba con mi mamá en servilletas. Y por primera vez, sonrió. Julián se fue a dormir sin decir palabra, pero con algo nuevo dentro. Algo que no tenía nombre, pero que empezaba a crecer. Con el paso de las semanas, la casa de Julián comenzó a cambiar. Ya no era solo un lugar elegante y silencioso lleno de líneas rectas y muebles caros. Era un espacio con vida. En la cocina, había dibujos pegados con cinta. En la sala, un pequeño cojín rosa se mezclaba entre los de terciopelo gris. Y en la biblioteca, un rincón se llenaba de libros ilustrados que Julián nunca habría comprado antes. Alma seguía siendo reservada, pero ya no se escondía. Cuando Julián llegaba, ella salía a recibirlo. A veces con una pregunta, otras con un dibujo nuevo, y en ocasiones, simplemente con una mirada que decía, te estuve esperando. Una noche de sábado, mientras cenaban juntos en la terraza, Alma preguntó con naturalidad. ¿Por qué no tienes hijos? Julián levantó la vista, sorprendido. No era una pregunta que solía escuchar. No lo sé. Nunca sentí que tuviera tiempo. Nunca me pareció necesario. ¿Y ahora? Julián sonrió, sin saber qué responder. Ahora es diferente. Al día siguiente, decidió llevarla a un centro de arte para niños. No quería tratarla como una hija. No aún. Pero sí quería ofrecerle algo que le perteneciera, algo suyo. Al entrar al lugar, Alma se quedó maravillada. Pinceles, lienzos, colores, esculturas, música. Se perdió entre los materiales como quien entra a su propio mundo. Las instructoras quedaron asombradas con su habilidad para el detalle, con su sensibilidad. A pesar de no haber recibido formación alguna, Alma entendía la luz, las proporciones, las expresiones. Era como si el arte fuera su idioma secreto. Julián la observaba desde una esquina, sin intervenir, con una sensación que no había sentido jamás, orgullo. Esa tarde, mientras volvían en el auto, ella dormía con la cabeza recostada en su brazo.
Julián no se movía. Solo la dejaba descansar. Y pensaba que, por primera vez en mucho tiempo, el éxito no estaba en sus números ni en sus torres. Estaba en ese instante. En ese pequeño cuerpo que ahora respiraba en paz a su lado. Y por dentro, algo en él susurraba que debía protegerla. Que debía quedarse. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Alma ya no era una huésped temporal. Era parte del hogar, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta. Julián la inscribió en una escuela privada, no por vanidad, sino porque quería que tuviera oportunidades reales. Compró sus uniformes, útiles, y se quedó despierto hasta tarde más de una vez ayudándola con tareas que él apenas recordaba cómo resolver. Pero a pesar de los avances, había algo que seguía vivo en el fondo de los ojos de Alma, el miedo. Miedo a que todo fuera un sueño. A que un día cualquiera, Julián despertara y decidiera que ya no debía estar ahí. Dormía con la bolsa vieja bajo la almohada. A veces se levantaba por la noche solo para revisar que la puerta no estuviera cerrada con llave desde afuera. Una madrugada, Julián la encontró sentada en las escaleras, abrazando su retrato. ¿Otra pesadilla?, preguntó con voz suave. Ella asintió. Soñé que volvía a la calle, y tú no me recordabas. Julián se sentó junto a ella y respiró hondo. Luego, con más ternura de la que jamás había mostrado con nadie, le dijo. No vas a volver a la calle, Alma. Te lo prometo. ¿Y si un día te cansas de mí? No me voy a cansar. Tú no eres una carga. Eres un regalo que no sabía que necesitaba. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Fue la primera vez que Julián sintió como una promesa podía pesar más que un contrato. Y por primera vez, no le importaba el peso. Lo llevaba con gusto. Al día siguiente, decidió iniciar el proceso legal para adoptarla. Fue complicado. Por su edad, su historial como soltero, y el origen incierto de Alma, los trámites se extendieron por meses. Pero Julián no se rindió. Llamó a abogados, visitó oficinas, llenó formularios. No porque le gustaran esas cosas, sino porque, por primera vez, su meta no era un negocio, sino una niña. Una niña que le había devuelto el alma. El proceso de adopción avanzaba lentamente, pero con paso firme. Julián nunca había tenido que demostrar que podía cuidar de alguien. Siempre fue él quien delegaba, mandaba, decidía. Pero esta vez, le tocaba responder preguntas personales, someterse a evaluaciones psicológicas y mostrar que no solo tenía los medios, sino también el corazón dispuesto. Mientras tanto, Alma florecía. En la escuela, su talento artístico comenzó a llamar la atención de profesores y alumnos por igual. Sus dibujos eran profundos, llenos de sentimiento. No eran simples trazos coloridos, hablaban de abandono, de esperanza, de dolor y luz. Un día, una profesora llamó a Julián y le dijo: no solo es talentosa. Tiene una sensibilidad que no se aprende. Esa niña tiene una historia dentro, y está empezando a contarla con sus colores. Julián sonrió. La historia de Alma también era, en parte, la suya. Un sábado por la mañana, él la llevó al Museo de Arte Moderno. Mientras caminaban por las salas, Alma se detenía ante cada pintura con una atención que sorprendía. Frente a un enorme cuadro lleno de manchas abstractas, ella dijo: este parece un grito, pero hecho de silencio. Julián la miró. No sabía de arte, pero entendía que aquellas palabras solo podían venir de alguien que había conocido el vacío. Al salir del museo, le compró una caja de acuarelas profesionales. Cuando se la entregó, Alma lo abrazó por iniciativa propia. Fue un abrazo corto, pero profundo, como si cada uno estuviera agradeciendo al otro por existir. Y esa noche, mientras ella dormía, Julián fue al despacho, sacó una libreta y escribió una carta. Alma, no sé si he sido un buen hombre. He ganado mucho, he perdido aún más. Pero desde que llegaste, empecé a entender lo que de verdad importa. No te traje a esta casa para salvarte. Tú me salvaste a mí. Y si algún día dudas de tu lugar en este mundo, recuerda esto: tú hiciste que yo encontrara el mío.
Guardó la carta en su caja fuerte, no porque fuera un secreto, sino porque era un tesoro. El tiempo siguió avanzando. Alma ya no era la niña tímida que se escondía detrás de su bolsa de tela. Sonreía con frecuencia, caminaba erguida y su voz comenzaba a sonar con seguridad. Aunque no hablaba mucho de su pasado, ya no le temía tanto. Aprendía a convivir con los recuerdos sin que la devoraran. Una tarde, al volver del colegio, encontró a Julián hablando con una mujer de traje, en la sala. Alma, dijo él con voz firme pero suave, ella es la jueza del proceso de adopción. Vino a conocerte. La niña se quedó quieta, con los dedos apretando las correas de su mochila. La jueza sonrió con amabilidad y le tendió la mano. Mucho gusto, Alma. He leído muchas cosas buenas sobre ti. Alma la saludó con timidez, y luego miró a Julián, buscando su mirada como si fuera un faro. Él le hizo un gesto de confianza. Pasaron al comedor. Hablaron de cosas simples, la escuela, sus dibujos, lo que le gustaba comer. La jueza la escuchaba con atención. A cada respuesta, parecía más convencida de que estaba frente a alguien extraordinario. ¿Y qué piensas de Julián?, le preguntó finalmente. Alma bajó la vista por un momento. Luego la levantó con firmeza y dijo: es la única persona que no me miró como si sobrara. Nunca me pidió que me fuera. Nunca me trató como si le estorbara. Me dio un lugar, sin preguntarme si lo merecía. Julián sintió que el pecho se le apretaba. ¿Te gustaría que fuera tu papá? La niña no dudó. Ya lo es. La jueza asintió. No necesitaba escuchar nada más. Días después, llegó el documento oficial. La adopción había sido aprobada. Julián Santamaría era, legalmente, padre de Alma. La noticia no se celebró con una gran fiesta. No hicieron publicaciones ni discursos. Simplemente, esa noche, Julián preparó la cena favorita de Alma, sopa de fideos con limón y pan tostado. Comieron juntos en pijama, viendo una película animada. Y cuando se fueron a dormir, Alma dejó la vieja bolsa bajo la cama, sin abrazarla por primera vez en años. Ya no tenía miedo de despertar sola. El hogar de Julián y Alma ya no era el mismo. Donde antes reinaban el silencio y la frialdad, ahora había risas inesperadas, conversaciones en la cocina, colores, libros infantiles regados por la sala y música suave por las mañanas. Julián, que había vivido décadas entre reuniones, estrategias y agendas estrictas, empezaba a descubrir lo que era improvisar. Un domingo, Alma lo despertó temprano, con los pies descalzos y un cuaderno en la mano. Hoy quiero mostrarte algo. Lo llevó al estudio. Sobre una gran hoja blanca, había pintado un retrato, Julián y ella, sentados en un banco de parque, rodeados de árboles. No era una obra técnicamente perfecta, pero tenía alma, sentimiento, verdad. ¿Te gusta? Es hermoso, respondió Julián, con los ojos húmedos. Es el primer dibujo que hago de nosotros. Antes solo dibujaba a mamá. Él asintió, comprendiendo el peso que tenía esa imagen. ¿La extrañas? Sí. Pero ya no me duele tanto. Ahora cuando la pienso, también sonrío. Julián abrazó a Alma con fuerza, como si quisiera proteger esa pequeña luz para siempre. Meses después, Alma participó en un concurso de arte escolar. Su obra fue elegida entre las mejores. En la ceremonia, cuando subió al escenario a recibir su diploma, le preguntaron quién la inspiraba a pintar. Ella, de pie ante cientos de personas, respondió sin dudar. Mi papá. Porque me enseñó que no importa lo que perdiste, si todavía puedes dar amor. El público aplaudió. Julián no pudo evitar soltar una lágrima, en silencio, como quien recibe un regalo inesperado. Desde aquel día, comenzó a pensar en un proyecto más grande, una fundación en nombre de Clara, la madre de Alma, para apoyar a niñas y niños en situación de calle. Lo hizo en secreto al principio, pero pronto Alma lo descubrió. ¿Por qué lo haces?, preguntó. Porque tú me mostraste lo que realmente importa. Y porque nadie debería pasar por lo que tú pasaste.
Alma lo abrazó sin decir palabra. Ese gesto, para Julián, era todo el reconocimiento que necesitaba. Los años siguieron su curso, como un río sereno que ya no arrastra, sino que acompaña. Alma creció. Su rostro se afinó, sus ojos conservaron aquella profundidad que siempre tuvo, pero ahora brillaban con paz. La niña sin rumbo se había convertido en una joven con propósito. Ingresó a una escuela de arte prestigiada gracias a una beca que ganó por mérito propio. Julián la acompañó el primer día de clases como cualquier padre orgulloso, aunque con el corazón apretado por la nostalgia de verla cruzar las puertas del mundo sola por primera vez. Pero Alma no estaba sola. Nunca más. En la fundación que habían abierto juntos, la Fundación Clara Luz, cientos de niños comenzaron a recibir ayuda, comida, techo, educación y, sobre todo, una oportunidad. Julián se convirtió en un defensor activo de los derechos de los niños en situación de calle. Donó parte de su fortuna, vendió algunas propiedades, y puso su apellido al servicio de una causa que le daba más orgullo que cualquier rascacielos. Una tarde, ya con el cabello salpicado de canas y los pasos más lentos, Julián entró al taller de arte de la fundación. Alma lo esperaba con una sorpresa, había montado una exposición con obras de niños que antes vivían en la calle. Las paredes estaban llenas de colores, de dolor transformado, de historias que hablaban sin palabras. En el centro del salón, colgado bajo una luz cálida, estaba su pintura más reciente. Era un retrato de Alma y Clara, su madre, tomadas de la mano. Y detrás de ellas, un hombre de traje con expresión serena. Julián. Gracias, dijo Alma, mirándolo. Por no pasar de largo esa noche de lluvia. Por no rendirte con una niña rota. Por enseñarme que el amor no siempre llega como lo imaginamos, pero sí cuando más lo necesitamos. Julián, con voz quebrada, respondió. Fuiste tú quien me salvaste. Se abrazaron. No como padre e hija por obligación, sino como dos almas que se encontraron cuando todo parecía perdido. En los años que siguieron, la historia de Alma y Julián inspiró libros, documentales, discursos. Pero más allá de los reflectores, lo importante era esto, que el mundo había sido un lugar mejor, porque un hombre decidió mirar con el corazón y una niña decidió volver a confiar. Y en ese lazo invisible pero eterno entre ellos, nació una familia. Una de verdad.